Muy bien. Ahora vamos a explicar los estilos de aprendizaje, ¿no? Para explicar el estilo de aprendizaje, primero tenemos que definir qué es, ¿no? Y el estilo de aprendizaje es la forma en la que aprendemos, en el modo en que cada uno de nosotros podemos emplear un método de una conjunción de estrategias para llegar al éxito que es aprender. Los estilos de aprendizaje son diversos y cada quien tiene su manera de aprender. Estos son muy personalizados y dependen mucho de cada persona, ya que dentro de estos estilos pues se puede desarrollar mejor uno dependiendo la personalidad de cada quien, su contexto, la forma en cómo aprende, los niveles de pensamiento que maneje y también pues lo que se haya podido estimular en algún momento de su vida, ya que son varios estilos de aprendizaje y no quiere decir que porque utilicemos uno, los demás ya no los ocupemos. De hecho, se vuelve un conjunto de todo, es un cúmulo de todo. También podemos irlos desarrollando poco a poco, podemos desarrollar diferentes estilos. Si alguno de estos los notamos un tanto débil, podemos irlo desarrollando. Aquí sí, el docente se tiene que incluir porque nosotros seguimos aprendiendo como seres humanos. Recordemos que el aprendizaje es para toda la vida y que no solamente el aprendizaje se va a dar en el aula, el aprendizaje se va a dar dentro y fuera del aula de clases. De hecho, el aprendizaje formal es uno, el informal y el no formal es otro, y se va a se va a desarrollar en la experiencia y conforme pase el tiempo. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Y es muy conveniente que todos los estilos de aprendizaje los podamos comprender con con la intención de saber qué es lo que nosotros necesitamos desarrollar más para que nuestro aprendizaje pues llegue a mejor rumbo y que también podamos estimular a nuestros alumnos a desarrollar dichos estilos a través de estímulos, obviamente. Tenemos el estilo activo de aprendizaje, en donde se tiende a retener y a comprender mejor una nueva información cuando se hace algo con la información que se tiene, como por ejemplo discutir con mesas redondas, exponiendo, explicándolo a otras personas, enseñándolo a otras personas. Y hay personas que se sienten muy cómodos con esto, ¿no? Podemos de alguna forma explotar este estilo y a través de la misma enseñanza ir mejorando el aprendizaje de uno mismo. Entonces, el estilo activo realmente se llega a ocupar muchas veces en las aulas y lo podemos desarrollar a través de exposiciones. El mismo estudiante puede hacer exposiciones e irla desarrollando de esa forma. Tenemos un estilo reflexivo que es cuando se comprende una información reflexionándola justamente para aprender pensando sobre esa misma información, pero se lleva a cabo de manera individual. Aquí no hay una interacción con un equipo o con un grupo, se da de forma individual porque estás reflexionando sobre la información que tienes o sobre algún texto y ayuda muchísimo el estar vinculando toda esta reflexión de forma personal porque se tiende a llevar hacia la parte de la experiencia de cada individuo. Después tenemos un estilo que es el intuitivo, perdón, y está orientado hacia las teorías y significados inclinados hacia la innovación.
Aquí se pretende descubrir unas posibilidades de mejorar incluso ciertas problemáticas a través de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, no necesariamente hablamos de tecnología, ¿ok? Puede comprender rápidamente conceptos en este estilo y trabajar con estos conceptos abstractos y formulaciones matemáticas. Pero, a pesar de eso, la memorización no es una de las características justamente de este estilo, porque lo que intenta es intuir cuál es el conocimiento que viene o intuir para qué nos sirve ese conocimiento o cómo voy a mejorar a través de la innovación alguna problemática. Después tenemos al estilo visual, que es la obtención de la información a través de representaciones que tienen que ver con la observación. Y esto se da muchísimo en el aula de clase, ¿no? Se utilizan diagramas, representaciones visuales, mapas conceptuales y cualquier tipo de herramienta visual con la intención de que esta información se pueda analizar y se pueda introyectar para poderla recordar más adelante. Tenemos el uso de diapositivas, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo justamente al proyectar nuestras diapositivas es un estímulo visual que favorece muchísimo a este estilo. Después nos vamos a ir con el verbal, que en este estilo se prefiere obtener la información de forma escrita o hablada y también es muy clásico de nuestras aulas de clase para recordar justamente lo que leemos o lo que escuchamos, pero todo se da justamente a través de un estímulo verbal en donde se interactúa con la persona, puede ser, o lo podemos estar leyendo en voz alta y al mismo tiempo introyectando ese conocimiento y lo vamos a recordar con más facilidad. Tenemos el estilo de secuencia, en donde se aprenden en pequeños pasos, pero estos pasos siempre tienen que estar ligados con la lógica. Y uno tiene que ser la secuencia del otro. Deben ser muy ordenados y deben seguir una línea. Cuando tratas de solucionar un problema, con estos pasos siempre se dan como pequeños, bueno, son pequeñas secciones que nos ayudan a solucionar un problema y que ese problema al final termine con un éxito, pero son a través de pasos muy específicos y además es como muy lineal esta parte. Fórmulas matemáticas, por ejemplo, es lo más común, pero también en situaciones como experimentos, en donde se tiene que ir paso a paso, de pasos pequeños, muy específicos y muy lineales, también son parte de este estilo. Después nos vamos con lo que sería los globales y los últimos que voy a explicar en esta sección, porque gustan de un nuevo material, estos, los que utilizan este estímulo, casi siempre lo visualizan en una totalidad, les gusta lo nuevo, casi azaroso, podría decirse este material, resuelven problemas complejos rápidamente, pero aquí su complicación viene cuando tienen que explicar cómo hicieron ese proceso, ¿no? Porque como sus pasos pueden ser muy grandes, brincarse los segmentos más pequeños o incluso no hacerlo de una forma lineal, como no lo hacen de una forma lineal, ellos al final van a tener una complicación al platicarnos cómo desarrollaron esa teoría o esa innovación o esos pasos o cómo resuelven ese problema, pues ahí es en donde se encuentra la complicación de las personas que utilizan este, este sistema global
mm, pues no hay, o sea, como nos podemos dar cuenta, ya sea que se utilice el global o algún verbal, eh, algún otro tipo de estilo, cual sea el visual, no sé, secuencial, pues no siempre es regla general que solo se ocupa uno. De hecho, el ser humano utiliza todos en una constante para poder mejorar su estilo de aprendizaje y para poder mejorar esa información que recibe. Sin embargo, sí es cierto que tenemos ciertas áreas de oportunidad en alguno de estos y nosotros como docentes tenemos que estar como muy atentos para poder estimular según el grupo que se tenga. Estimulamos, se tiene que hacer también algún tipo de evaluación en donde determine en la mayoría del grupo cómo aprende para que con base en eso se pueda realizar una planeación con actividades que beneficien al grupo. Y no por eso vamos a olvidar a los otros alumnos que aprenden de diferente forma. De hecho, dentro de la planeación tenemos que meter para todo tipo de estilos diferentes actividades que beneficien a todo el grupo en general y así tener éxito a la hora de que nosotros nos desempeñemos con nuestra enseñanza. Bueno, pues hasta este momento es todo por mi parte. Espero que les pueda funcionar esta clase rápida al respecto de los estilos de aprendizaje, las características de estos estilos de aprendizaje y también las estrategias que tenemos nosotros para ayudar a aprender. Muy bien, pues yo me despido. Fue un gusto saludarlos y poder estar con ustedes. Chao, hasta la próxima.